S Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! ¡Ay! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT. Vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días, estamos en Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Adrúan en los controles principales. Damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Y buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Cumplimos más de 17 años de transmisión ininterrumpida. Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nuestra misión es promover la participación ciudadana. Y al final, estimada amiga, estimado amigo, solamente usted sabe si comparte o no comparte lo expresado acá, pero hay que generar opinión. Hay que promover la participación ciudadana. No importa si estamos de acuerdo o en desacuerdo. No importa si en algunos puntos coincidimos y en otros no. Su opinión es valiosa. La nuestra, la de los invitados, la de todas y todos es valiosa. Pero sí, no se quede sin participar. Y hablando de participar, como nos agrada promover la participación ciudadana, les recuerdo que está abierto nuestro número 83414142 para que ustedes puedan participar con sus opiniones. 83414142 para que ustedes puedan participar con sus opiniones. Igualmente, usted nos escucha a través del 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar en la red social de Facebook. Solamente ingrese a Facebook, búsquenos como facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, denle seguir, denle me gusta y luego le da un clic a la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular.
Es así como estamos a un clic, y estamos también por 96.3 en contacto con todas y todos ustedes. Amigos, hace muchos días, meses, hemos venido hablando en Costa Rica de la inseguridad, y esto nos lleva prácticamente de manera automática a compararnos con países de éxito en lo que es la contención de la violencia en las calles. Y la hermana República de El Salvador durante muchos años acaparaba los titulares, destacando la ola de violencia y de crimen que se vivía en ese hermosísimo país como es El Salvador. Bueno, llegó la administración de Bukele y las cosas cambiaron. Nayib Bukele llega con una mentalidad de contener esta ola de violencia, y es así como por diferentes mecanismos que ahora nuestro invitado nos va a explicar, logra contener esa violencia, baja los índices, construye la famosa cárcel esta de 40,000 aposentos o celdas o para albergar a 40,000 privados de libertad por diferentes delitos. Suspende las garantías, eso sí es importante destacarlo también. El ejército y la policía entran sin orden a muchas casas y buscan a la gente que ha estado envuelta en actos delictivos, van para la cárcel y, como dice él, y que no vuelvan a ver el sol. Van a quedar por dentro, y se ha logrado bajar. Entonces aquí en Costa Rica hay mucha gente que, ante la ola de violencia que vivimos, ante la insistencia del gobierno de la República de quitarle o mermarle recursos al Ministerio de Seguridad Pública, como se hizo ya en esta administración, donde se les restaron 1,000 millones, así como lo oye, 1,000 millones de colones al presupuesto, que de todas maneras ya era deficiente, cuando en Costa Rica no se le están entregando. No estamos diciendo que la única solución es sacar al Ministerio de Seguridad Pública de la regla fiscal, podría ser una, pero hay otra que está desde hace mucho tiempo, y la ley ya existe desde hace mucho tiempo, las leyes, porque son 3. El impuesto al banano por cada caja exportada, que tenía que ser entregado a los cuerpos policiales de Costa Rica, no se ha entregado desde hace años. El impuesto de los casinos no se le entrega al Ministerio de Seguridad Pública y a los cuerpos policiales en general, y el impuesto de las sociedades tampoco se le está entregando a los cuerpos policiales. Es decir, tenemos una policía, cuerpos policiales en Costa Rica mermados, en pésimas condiciones. Se excluyó de la regla fiscal al 911. Sin embargo, ¿de qué sirve eso si la respuesta no se puede dar porque no hay vehículos, no hay motocicletas? Ya lo hemos dicho en este programa, como en Costa Rica, lamentablemente, y yo insisto, yo no le pararía jamás a algunos policías por un exceso de entusiasmo con tal de dar respuesta. Le piden a un vecino cercano a la delegación, préstenos el carro, y el vecino los lleva a los policías para hacer un cumplimiento. Imagínense qué peligroso que lo vengan a parar a uno personas uniformadas en un carro particular. Yo no les paro. Otro que nos mandaron las fotografías, decía, esta es la fotografía de la moto Vespa de mi esposa, ella la presta a la delegación para poder brindar servicios. En fin, la policía de nuestro país está quebrado el Ministerio de Seguridad Pública, y en serios problemas económicos, el Poder Judicial con el OIJ. Pero entonces viene nuevamente, volvemos al principio de este programa, hay que compararse con los casos de éxito, pero también debe existir un balance. Creo que nadie va a querer en Costa Rica que saquen a un familiar suyo, a un conocido o a quien sea, sin orden judicial. No nos gustaría que se atropelle el debido proceso, etcétera, etcétera. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado, vamos a ver por acá, hemos invitado a un buen amigo nuestro que conoce muy bien el tema, que lo maneja muy bien, que realmente nos ha ayudado durante muchas veces. Él es Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Él es economista, consultor, conferencista, ex embajador de Costa Rica en El Salvador, una persona que durante muchos años se ha ligado a la sociedad salvadoreña, y con él vamos a hablar de
Bukele, su política carcelaria y la ciudadanía. ¿Cómo lo ven los ciudadanos? Y don Carlos recientemente ha estado por allá en El Salvador y mantiene contacto todo el tiempo, donde tiene familiares, inclusive goza de la doble nacionalidad, es costarricense y es salvadoreño. Vamos a hablar con él, y como ex embajador también conoce mucha gente allá. Señor Carlos Manuel Echeverría Esquivel, gracias por aceptar la invitación para este equipo de trabajo Horizontes de Horizontes. Es un gusto y es un privilegio contar con usted. Bienvenido, Horizontes. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días para vos, para la gente de Radio Centro en Horizontes, este programa que ya tiene 17 años, y por supuesto para toda tu leal audiencia, que siempre está atenta y además es una audiencia muy participativa y de alto calibre. Este tema es un tema muy complejo que en realidad, te voy a ser franco, Edgar, yo no trataría en cualquier programa. Lo trato en tu programa porque vos sos una persona muy seria, primero que nada, y además tu audiencia es una audiencia muy seria, muy profunda. Hay gente ahí inclusive como Carmencita Antillón Guerrero, que es de origen, la mamá es salvadoreña, quiere mucho a El Salvador y ella pues posiblemente va a opinar. Mira, vos decías la hermana república de El Salvador. Es que realmente cuando uno dice hermana república de El Salvador es en serio. Es el país, a mi juicio, yo conozco todos los países, como director ejecutivo de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá, viajé por todos años de años, como ejecutivo de la Coca-Cola Company, los conozco bien. Después como director de política exterior, anduve para acá, para allá, conocí las políticas de cada país. El país más parecido a Costa Rica es El Salvador. Quizá por eso yo viví tan feliz ahí, los 9 años que pasé en El Salvador seguidos, aunque desde 1987 hoy fueron años muy felices, gente bellísima. Sin embargo, es un país que ha tenido una historia un poco dramática y una historia también con claroscuros, y los oscuros han sido bastante oscuros. Una economía a través de los siglos, digámoslo, hablemoslo así, a través de las décadas, de extracción, donde la clase alta, que eran las llamadas 14 familias, que al final de cuentas pues tal vez, bueno, ya no existen las 14 familias, ahora tal vez son 60, 80 familias, con una clase media fuerte. El Salvador tiene una clase media relativamente fuerte si la comparamos con otros países de Centroamérica. Además es una economía en dólares, lo cual es una ventaja. Yo quisiera que Costa Rica fuera un país dolarizado. Creo que eso nos daría muchas ventajas en lugar de estar sufriendo por el tipo de cambio, y nos obligaría a buscar desarrollar ventajas comparativas en base a nuestra productividad. Entonces El Salvador desarrolla un esquema donde la pobreza extrema es endémica, y a pesar de que hay esa clase media que es relativamente fuerte, pero también es frágil, especialmente, digamos, la clase media en todos los países se divide en clase media alta, clase media media y clase media baja. La clase media baja salvadoreña es muy permeable para tirarse para abajo, pero la clase baja es verdaderamente paupérrima. Eso genera un caldo de cultivo muy adecuado también al ver la riqueza que se acumula a nivel superior en los muchachos y muchachas muy jóvenes que pues siguiendo los paradigmas, casi que una franquicia como decir McDonald's en Estados Unidos, que viene a Costa Rica y con gente que compra la franquicia y le dan el conocimiento, el know-how. Las maras en realidad, estas maras, las pandillas, que en El Salvador hay 2 muy grandes y hay otras varias más pequeñas, pero que en sus barrios tienen influencia. Las maras se desarrollan en los Estados Unidos por salvadoreños, por latinos. Recordemos inclusive la película West Side Story de los años 50, con George Chakiris y Rita Moreno, y creo que Salminio también, donde en esa película se empieza a tratar el problema de las maras en los Estados Unidos. Bueno, resulta que
Y ahí los salvadoreños mareros afincados en Estados Unidos traen las maras a El Salvador y prácticamente las franquician, de tal manera que las maras salvadoreñas todavía tienen relación con las maras norteamericanas. Ellos se organizan en lo que llaman clicas, que controlan los barrios, controlan la vida de la gente, prácticamente deciden quién vive y quién muere. Si una muchacha, por ejemplo, una cosa importante, en un barrio solamente hay una mara, ellos se dividen el territorio. Cuando hay dos maras maras es el nombre de la pandilla, cuando hay dos maras en un barrio, ellos pelean hasta que una abandona. Así funciona la cosa. Decía yo que si una muchacha, por ejemplo, que está relacionada con una mara, se mete con alguien de otra mara, la matan. Inclusive ha habido casos de que el jefe de la mara, su novia, a quien supuestamente él quiere, posiblemente la desea más que querer, porque es difícil que estos muchachos pues tengan sentimientos limpios, especialmente en situaciones tan complejas como viven y como han vivido, a veces sin padre, a veces sin madre, padres que se han ido, que no regresan, que no les ayudan, que no los aconsejan. Es difícil que esos muchachos, decía, tengan sentimientos puros como para amar, pero sí, una muchacha con la que estaban ligados, esa muchacha la ven con alguien de otra mara y el mismo jefe de la mara la manda a matar. Y la matan, ¿verdad? La iniciación de las maras es muchas veces los muchachos muy jóvenes que se inician en una mara tienen que demostrar su compromiso con la mara matando. Entonces, esta es la situación a la que se enfrenta Bukele cuando llega al gobierno. Quiero decir que esto no tiene nada que ver con Costa Rica. Si aquí creemos que hay violencia, que la hay, no lo niego, y hay problemas de seguridad, no. La inseguridad que había en El Salvador era notable. Debo decir que no es la primera vez ni el primer gobierno que se enfrenta a las maras. Ya los gobiernos anteriores de Funes y del profesor Sánchez Serén y el mismo gobierno de... ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre en este momento, Saca y los otros anteriores se habían enfrentado a las maras con políticas muy restrictivas. Pero la verdad es que nunca ha venido una política tan fuerte, tan decidida como la de el presidente Bukele. La verdad es la siguiente, a mi manera de ver las cosas. Y aquí puedo chocar con la gente de derechos humanos, que yo creo que mucha gente también de derechos humanos pierde la perspectiva. La situación es que para aplacar a las maras, para controlarlas, había que llegar a situaciones extremas. Realmente. O sea, las maras no eran como los chapulines en Costa Rica. Es más, los chapulines de Costa Rica pudieron haberse convertido en maras. No se convirtieron en maras por dos razones. Primero, porque los pararon en seco cuando estaban empezando, cosa que no sucedió en El Salvador. Cometieron el error de los dejaron crecer, no le prestaron atención y se hicieron fuertes y se hicieron grandes y se hicieron económicamente poderosísimas, con compañías de autobuses, de 100 buses, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es un poder dentro de la sociedad salvadoreña que tienen hasta economistas graduados de las universidades a su servicio para que los aconsejen. Costa Rica no se llegó ni se ha llegado a ese momento. Yo creo que aquí mucha de la violencia es de narco y de bandas de narco y de ajusticiamientos relacionados con narco. No, allá era mucho más generalizado, ha sido mucho más generalizado. Entonces, Bukele opta por hacer algo que es verdaderamente importante, y desde Costa Rica es muy fácil juzgarlo como un acto criminal, pero en este momento tiene el 85% del apoyo, 85% de los salvadoreños lo apoyan. Yo estuve hace 3 semanas asistiendo a un homenaje póstumo para un gran amigo mío, que fue mi jefe como presidente de FEDEPRICAP y amigo toda la vida, don Roberto Murray Mesa, un empresario, un dirigente empresarial excepcional, con una gran sensibilidad social y política, que entendía los problemas,
y siempre fue un vínculo entre el sector privado y los gobiernos de turno, incluyendo el de Bukele, pues desgraciadamente falleció. Estuve allá, me trasladé en taxi, me trasladé en Uber, conversé con la gente de los hoteles, y la verdad es que la gente común y corriente está cambiada, siente una gran seguridad. Ahora, las maras son despiadadas, ¿verdad? Para tratar a las maras y para llevarlas a la situación donde están ahora, que en realidad, pues, bueno, ahí dice que tienen a 40,000, a 60,000 mareros presos en este momento. Bueno, son mucho más, deben ser como unos 120,000 por lo menos, y tal vez más en una sociedad de 5,5 millones. 120,000 mareros, de los cuales puede ser que dependan unas 3, 4, 5 personas. Entonces estamos hablando de 500,000 a 600,000 personas, de alguna forma u otra, directamente o indirectamente vinculadas a las maras, además de toda la plata que las maras traían a las barriadas pobres. Bueno, vino una posición extrema, quisiera decir que basada en leyes. La ley salvadoreña contra las maras es muy fuerte, porque realmente es un problema muy serio para esa sociedad, muy muy serio. Aquí no nos imaginamos lo serio que es. Las leyes son muy fuertes y las leyes permiten llevarse preso a alguien simplemente porque se asocia con las maras, o sea, lo que en Costa Rica llamamos asociación ilícita. Si usted tiene, por ejemplo, tatuajes que dan fe, que atestiguan, que dan fe de que usted está ligado a una mara, también se lo llevan a lo que llaman allá una bartolina, y lo juzgan relativamente rápido. Ahora, sí, en todo esto han habido casos de injusticia, han habido, digamos, arrestos que no son justos, de gente que no estaba cometiendo mayor crimen, pero que, digo, estaba actuando contra la ley, porque la ley es muy severa y la ley facilita que las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército, puedan realizar acciones punitivas sumamente severas. Bueno, por ese lado, digamos, la cosa marcha bien. Vamos al otro lado de la historia. La historia es también que ciertamente se ha sacado a gran parte de las maras de la circulación. Se dice, pero no me consta a mí, de que hay un acuerdo también con los jefes de las maras, los dirigentes de las maras, para que la violencia haya bajado. Bueno, puede ser. El hecho es que la violencia ha bajado. Sin embargo, en El Salvador hay un problema muy grande, que es que la pobreza subsiste, y la pobreza tiende a agravarse porque al no estar las maras funcionando, está dejando de venir dinero a las comunidades más pobres, de donde las maras provienen. O sea, yo no conozco mareros de clase media, ni de clase media baja. Conozco gente más bien honradísima, trabajadorcísima, simpatiquísima y muy... Como yo soy profesor, he sido profesor también, me meto mucho con la juventud y conozco gente joven muy parecida a la de Costa Rica, con ideales similares, forma de comportarse similar. Las maras vienen de abajo. Entonces, mientras no haya programas sociales que le faciliten el desarrollo a los muchachos y las muchachas jóvenes y a sus familias, mientras el país, que es el gran problema, el país no tenga recursos, va a ser difícil parar, digamos, la cosecha de mareritos y mareritas, por decirlo de alguna forma. Va a ser muy muy complicado. Estaba viendo un programa el viernes, yo llegué un jueves y me vine el viernes en la noche. El viernes de la mañana en el hotel, en la televisión, un programa de opinión, que en El Salvador hay muchos, porque en El Salvador las libertades son muy amplias y la gente está muy tranquila y todo el mundo dice lo que le da la gana realmente. Es como aquí. Estaba diciendo un comentarista que, bueno, se ha destinado recursos enormes, por ejemplo, a esta cárcel y a otras cárceles.
a esta cárcel de 40,000 personas, que yo la vi desde el aire, en la noche, la iluminación, ahí en Zacatecoluco, un lugar muy caliente, y la verdad es que es una estructura impresionante, las luces eran impresionantes. Pero estaba diciendo el señor que el problema es que la plata se estaba yendo para, digamos, el combate posterior, y entonces no estaba quedando plata para comprar pupitres, para mejorar las escuelas, para invertir lo que había que invertir en otros sectores, lo cual es muy lógico, porque El Salvador es un país relativamente pobre. El Salvador tiene un ingreso per cápita mucho menor que el que tiene Costa Rica, a pesar de que El Salvador tiene una economía como de entre 25,000 y 30,000 millones de dólares, es la producción nacional. Costa Rica produce entre 65,000 y 70,000 millones de dólares. Salvador tiene una población en El Salvador como de 5,5 millones, que es muy parecida a la Costa Rica. Tiene 3 millones de personas en el exterior, de 3 a 4 millones, que envían en remesas, lo que llaman remesas, a El Salvador. Envían, yo creo que ya ando por 8,000 millones de dólares, una cantidad gigantesca que apuntala al presupuesto y es lo que ayuda a mantener el país a flote. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, El Salvador no tiene los recursos que tiene Costa Rica. Aquí, desgraciadamente, más bien se desperdicia demasiado recurso. Yo pienso, y ahora conversaba con Edgar, de que un gran problema del Poder Judicial es que los casos duran añales. La justicia no es ni pronta ni cumplida, y a veces también duran añales y al final todo el mundo sale libre porque prescribió la causa o alguna cosa. Eso no tiene que ser así. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que se amarran recursos en juicios que nunca terminan. Que eso sí, en El Salvador juzgan bastante rápido el juicio. Por ejemplo, a Saca, que lo ha tenido el presidente Saca preso en la cárcel entre 8 y 9 años, y yo creo que ya va para afuera, ya cumplió su condena, la cumplió en la cárcel. Ese curso duró pocos meses, ¿verdad? Aquí hay hay juicios, ese curso no, ese juicio, quise decir. Aquí hay juicios que duran años. Ahora, bueno, el impacto en Centroamérica. Los países hermanos, todos estamos ligados. Lo que sucede en cada uno repercute en el otro, ¿eh? Por eso hay que tener obviamente mucho cuidado con Nicaragua, que es el país más cercano y el país con el que tenemos situaciones más complejas, pero también somos con Nicaragua hermanos siameses, ¿verdad? Más bien hermanos mellizos. Somos hermanos mellizos, somos hermanos de la misma camada, digamos, como si fuéramos gemelos, pero al tener diferencias somos mellizos. Pero lo que sucede en El Salvador repercute inmediatamente en Honduras y en Guatemala. Aquí es más difícil, primero porque Nicaragua para a los mareros, y aquí también hemos tenido la suficiente capacidad y sabiduría para parar en seco el intento de hacer maras. Nicaragua se ha convertido, Carlos, como una especie de contención para nosotros, porque ahí el ejército es muy fuerte. Cada vez que se intenta hacer alguna incursión por parte de grupos mareros, por lo tanto se van hacia el norte. Así es. Y también les queda más fácil a ellos conectarse después con México y de vez en cuando hacer sus incursiones allá de manera ilegal a los Estados Unidos rumbo a Los Ángeles. Así es, ellos se mueven de un lugar al otro, digamos, de Los Ángeles a San Salvador, se brincan la frontera. O sea, tienen en realidad muchos contactos, mucha forma de accionar. Y las maras en Honduras y en Guatemala también encuentran terreno fértil porque son países con mucha injusticia social. Este país fue diferente porque este país en realidad no tenía tanta gente a quien explotar cuando llegaron los españoles. La gente que vino a Costa Rica, digamos, mis antepasados, o sea, yo vengo de gente que llegó a Costa Rica en 1560. Esta gente era gente que venía de España donde no tenía futuro alguno y venían aquí a quedarse, no vinieron a hacerse ricos para devolverse a España.
Eso hizo que Costa Rica fuera un país mucho más egalitario, no perfecto, pero mucho más egalitario, donde todo el mundo tenía que trabajar. En cambio, allá en el norte habían grupos indígenas, aborígenes, que originarios, dice mucha gente ahora, me gusta ese término, que podían ser explotados. Eso creó una economía de explotación, tanto en Honduras, con su plata, ¿verdad? Tegucigalpa quiere decir montaña de plata, Tegucigalpa, y luego en Guatemala y en El Salvador lo mismo. Eso nos hace a los tres países muy propensos, por la pobreza que hay, a que haya las maras como las hay, ¿verdad? Aquí no tenemos que descuidarnos, especialmente porque está aumentando la pobreza, no estamos combatiéndola bien, el Estado tiene muchos programas, pero son muy ineficientes y tienden a ser entonces inefectivos, y hay poca gente que se está haciendo muy rica, inclusive gente que obtiene su riqueza, ya sea por medios lícitos, trabajando, o ilícitos del mismo Estado, por medio de prebendas, gollerías, sueldazos, y otros por medio de hacer negocios, como aparentemente sucede o ha venido sucediendo en la Caja Costarricense de Seguro Social, que ahí lo vemos como el caso de las mascarillas, que posiblemente es la cúpula de un iceberg. También estamos viendo como en instituciones como el Banco de Costa Rica se están enriqueciendo, pareciera, funcionarios internos, o manejando mal las cosas. Y en fin, el tema de la corrupción en Costa Rica es un tema que se ha arraigado en todo el sector público. Donde quiere que haya plata que se le puede echar mano, se le echa mano. Gracias, Carlos Manuel. Permítame ir a una pausa que nos dice el compañero Drúbal que hay que ir a una pausa en la cabina central de Centro. ¿Cómo no? Gracias a todos los amigos que están opinando a través del WhatsApp 83414142. Si usted llegó tarde, se lo vamos a recordar. Hoy estamos hablando con un buen amigo de la casa, Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Él es economista, graduado en Harvard, consultor, conferencista y ex embajador en El Salvador de nosotros, de los costarricenses, del pueblo costarricense. Una persona que ha estado ligado durante muchísimos años a la sociedad salvadoreña, y por eso lo hemos invitado con el tema Bukele, su política carcelaria y la ciudadanía. Ya hemos escuchado cuál es la situación en El Salvador, cómo se ha venido generando, por qué el nacimiento de estos grupos mareros, cómo ha reaccionado la sociedad civil en El Salvador, y también parece mentira, pero eso viene siendo parecido. Estaba escuchando ahora a nuestro invitado, don Carlos Manuel Echeverría Esquivel, hablar de que al no estar operando las maras, los pueblos que recibían los dineros de las maras, sea como sea el dinero que les daba de comer, están pasando situaciones difíciles. Algo similar pasa en nuestro país, no juguemos de santos, con la economía, la narcoeconomía que tenemos en Costa Rica. Tenemos un dólar que cada día está más fuerte porque entran estivas de dólares sucios procedentes del crimen organizado y del narcotráfico a la economía nacional, y hay algunos otros factores que pueden incidir, pero aquí, desde que era candidato, don Rodrigo Chávez lo dijo claramente, tenemos puntos porcentuales del PIB muy interesantes que son de narcoeconomía. Así es que parece mentira, estos dineros que tienen orígenes que no son los más sanos, contribuyen en algo a calmar el hambre de los pueblos muchas veces. Vamos a ir a una pausa. Antes les recuerdo que para mañana 21 a las 10 de la mañana, escúchelo bien, amiga y amigo, usted puede salir a las calles a respaldar a los cuerpos policiales en general de nuestro país. Los grupos policiales de nuestro país mañana 21 se van a reunir a las 10 de la mañana junto con todos los ciudadanos que los quieran apoyar para ver si paramos esta ola de violencia en Costa Rica, 100 metros al sur del OIJ, 100 metros al sur del OIJ, allá en Avenida 10, donde está el edificio de formación culinaria de Lina, donde hay un parquecito triangular, 100 al sur del OIJ, a las 10 de la mañana, estarán los cuerpos policiales de nuestro país, junto con grupos de ciudadanos que vienen a apoyar, para decirle al presidente de Costa Rica, para decirle a los diputados, para decirle al ministro de Hacienda, ya basta, se necesitan recursos para los cuerpos policiales. Repito lo que dije al principio,
No necesariamente hay que sacar a Costa Rica, a los cuerpos policiales de la regla fiscal. Ahí está la ley. Es de que el ministro de Hacienda cumpla la ley y le entregue los dineros que por ley le pertenecen a todos los cuerpos policiales. Y esos cuerpos policiales, teniendo recursos económicos, pueden darnos la protección y tratar de contener esta ola de violencia que vemos en nuestro país, donde todos los días amanecen las calles ensangrentadas. Vamos a una pausa rápidamente y retornamos acá a Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Los esteroides, que son productos recetados por los médicos, resultan muchas veces en uso inadecuado por parte de algunos deportistas, por razones no médicas, como método de incrementar el desempeño atlético, aumentar la masa muscular y la contextura corporal. Entonces podemos encontrar a mucha gente de gimnasios con una apariencia física impresionante, casi siempre con camisas tan ajustadas que parecieran a punto de reventarse. Pero resulta que hay un sentir general de que esas personas no precisamente tienen una fuerza ligada a esa apariencia. Así de pronto, el que trabaja en agricultura con pala y machete, jalando sacos de abono o de su producto, se ve más delgado, pero con una fuerza superior al de los esteroides. Igual puede suceder ante un trabajador de la construcción por su trabajo a base de fuerza. Entonces, ¿para qué se inyectan? Obvio que en mucho es para aparentar, es decir, verse ante los demás de manera inflada, con volumen aumentado, pero sin el esfuerzo que llevaría a hacerlo a base de ejercicio. Así, precisamente encontramos profesionales, políticos y empresarios que andan por la vida a puros esteroides, buscando el modo rápido de crecer, pero sobre todo de aparentar. Lo que hoy en día, con la superficialidad que abunda en nuestro medio, resulta relativamente fácil, porque es cuestión de pertenecer a un club con un determinado tipo de vehículo, ropa y muestras de su consumo. Que hay quien nos quiera impresionar no quiere decir que tenga que lograrlo. Afinemos nuestro ojo, sepamos observar, porque quien se esfuerza de verdad en la vida vale más. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado.
Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. 17 años, más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, todos los días, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Siempre aquí, por medio de 96.3, Radio Centro, de costa a costa y de frontera a frontera. Y el que está fuera de nuestras fronteras o tiene su aparato de radio lejos, puede escucharnos en las redes sociales de Facebook, con solamente ingresar facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya usted recibiendo noticias, audios, videos que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo, va publicando. Reitero la invitación: mañana 21 de marzo a las 10 de la mañana, 100 metros al sur del edificio del OIJ en San José, en Avenida 10, donde está el parquecito, que es una forma de triángulo. Ahí, en Avenida 10, frente a las instalaciones del INAH, se va a llevar a cabo una manifestación pacífica, respetuosa, pero sí, donde todos los cuerpos policiales y los ciudadanos que quieran acompañarlos, que están hartos y cansados de la ola de violencia en nuestro país, se van a hacer presentes. Así es que, amiga, usted que nos escucha, usted amigo que nos escucha, cordialmente invitados mañana 10 de la mañana, 100 metros al sur del OIJ, en Avenida 10, frente al parquecito, frente a las instalaciones del INAH. Ahí habrá una gran marcha para decirle al gobierno de la República: afloje la plata que tiene que darle por ley, no son impuestos nuevos, no se deje paquetear, es por ley que tiene que dársele esos dineros de los impuestos a las sociedades, al banano y a los casinos, porque los cuerpos policiales no tienen dinero y todavía en esta administración se le bajaron 1.000 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública. Mientras tanto, siguen citando al Ministro de Seguridad Pública a la Asamblea Legislativa para que explique. Lo que va a decir es lo mismo: no hay plata, eso es todo. Se necesitan recursos porque la policía no puede ir a pie, ni en bicicleta, ni trotando a hacer los cumplimientos. Vamos a continuar con nuestro invitado. Él es don Carlos Manuel Echeverría Esquivel, economista, graduado en Harvard, consultor, conferencista, ex embajador de Costa Rica ante El Salvador. Bukele, su política carcelaria y la ciudadanía, ese es el tema. Don Carlos, continuemos con su exposición, que está muy interesante, y aquí tengo una gran cantidad de mensajes de las personas que están agradecidas con sus expresiones. No, muchísimas gracias, más bien, y siempre es un honor poder compartir con tan distinguida audiencia. Ya hay ahí gente que ya le va uno hasta tomando cariño, aunque no tengo el gusto de conocerlos, pero uno los escucha y se interesa, lógicamente. Bukele es hijo de Armando Bukele, don Armando Bukele, una persona. Mucha gente en El Salvador me dice que es la persona más inteligente que ha habido en El Salvador. Y realmente, ya fallecido, realmente, lamentablemente. Hablar con él era un gusto, y a veces lo dejaba uno pensando de lo que estaba diciendo era tan inteligente que costaba entenderlo. Y al rato le caía uno la peseta. Ese es el papá de Bukele. Era socialista, era apegado al FMLN. De hecho, Bukele viene del FMLN. Él fue alcalde de la izquierda en 2 oportunidades. Y cuando era alcalde de San Salvador, tengo una anécdota muy interesante de él, que muy bonita. En ese tiempo yo era embajador, yo colaboraba con el Monseñor León Calenga, que era el nuncio apostólico. Como en Costa Rica el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático. O sea, recordemos que el nuncio apostólico es el embajador del Estado Vaticano. Vaticano es un Estado. El Papa es un jefe de Estado. También, además de ser el jefe de la Iglesia Católica, es un jefe de Estado. El nuncio es el embajador. Don León Calenga organizaba todos los meses un desayuno que le ayudábamos a organizarlo, y eso era importante. Como embajador yo buscaba espacios para que Costa Rica figurara y figurara bien. Monseñor León Calenga, un negrazo como de 2 metros, enorme, del Congo, un hombre buenísimo, un hombre santo, iba a ser papa,
iba a ser el primer Papa negro, estoy seguro de eso. Y él, tanto así que el Papa Francisco se la lleva a Argentina como nuncio a su país, imagínense. De ahí Monseñor iba a subir a cardenal, iba a subir a Papa, pero desgraciadamente nos dejó un cáncer fulminante estomacal, lo liquidó. Pero en fin, el cuento es este: invitamos al alcalde Bukele en ese tiempo de San Salvador, que allá la alcaldía de San Salvador lo catapulta uno para arriba, para la presidencia, y vino a hablar con nosotros, con los embajadores, y explicando, digo lo siguiente, digo, yo no aspiro a que El Salvador sea como Suiza, porque Suiza es demasiado aspirar, es demasiado lejos, no es real. Yo aspiro a que El Salvador sea como Costa Rica. Vean qué bonito, esa fue, dicho sea de paso, la única vez que yo lo conocí a Bukele. Qué bonito, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo para nosotros, ¿verdad? Porque lo digo de todo corazón. Bueno, conozco muy poca gente de ese gobierno, son gente joven. Ahí hubo un cambio, ahí hubo en El Salvador un rechazo muy grande a Arena, el partido de la derecha, y a LFMLN, el partido de la izquierda. Al único que conozco, y que es un amigo de muchos años, es el vicepresidente de El Salvador, que lo tengo como una persona de muy buenos sentimientos, una persona inteligente, y una persona pues que está haciendo una labor interesante dentro del gobierno, fomentando, promoviendo la integración. De hecho, hay una gran posibilidad de que venga al país. Yo quisiera que viniera y que se relacionara otra vez con gente que él conoce bien de la academia costarricense y con otros sectores. De hecho, si viene, pues yo te diría, Edgar, para ver si lo podemos traer al programa también, es importante. Sería un gusto y un privilegio, claro que sí. Don Félix Ulloa, es el único que conozco realmente. Él viene de la academia, para que él dé su punto de vista, con el cual podemos estar o no de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas, en otras cosas no estoy de acuerdo. Ese es mi derecho en un país que goza, digamos, de democracia, ¿no? O sea, hay que ver algo ahí. Bukele gana, Bukele arrasa. Bukele, creo que son 84 congresistas. Bukele tiene 69. O sea, Bukele puede hacer prácticamente lo que le dé la gana con la ley, porque tiene al Congreso a su favor. Pero no solamente el Congreso, sino el pueblo. El pueblo está a su favor. Eso es algo que crea una gran posibilidad de que Bukele siga en la presidencia después de que termine este periodo, que me parece, si no me equivoco, que ya le falta un poquito menos de 2 años, o 2 años más o menos, o sí, correcto. Por ahí, ¿verdad? Entonces, hay esa gran posibilidad. Ahora, en El Salvador, bueno, perdón, decía de Bukele yo no lo veo como una persona casada con una ideología. Lo veo como una persona que tiene un proyecto político personalista, muy personalista, como tiende a ser la política en todo lado, o sea, la verdad es que desgraciadamente, y eso lo digo yo, que soy más bien afín a que los partidos políticos tengan ideología. Yo participo en el Partido de Unidad Social Cristiana y soy de los que trata de meter la ideología y que todo, porque la ideología es lo que nos une. Bueno, Bukele, yo creo que es un hombre comprometido con la empresa, con la libre empresa, con la economía de mercado, pero a la vez, él lo ha dicho, es un hombre que quiere posicionar a El Salvador, digamos, equidistante entre Estados Unidos y la China, o por lo menos tener con la China una relación fuerte. Con Estados Unidos, la relación de El Salvador es enorme y ha sido históricamente así. Es una relación fuertísima. Inclusive en los años después de la segunda independencia centroamericana, en 1856, la campaña contra los filibusteros, El Salvador intentó convertirse en Estado de la Unión Americana y no lo logró. Pero El Salvador es un mimado en los Estados Unidos, en gran parte por la cantidad de salvadoreños que viven allá, cerca de los 3 millones. Y es interesante,
Bueno, muchos están muy bien posicionados, ya son norteamericanos, son concejales, digamos, si no me equivoco, en la alcaldía de la ciudad de Washington, la capital, hay 1 o 2 salvadoreños o salvadoreñas participando ya como regidores, ¿verdad? Eso es bien interesante. Hay gente salvadoreña más humilde que sirve en las casas de los senadores, en las casas de los congresistas. Esa gente tiene influencia, y El Salvador es de los países foráneos, o sea, los nacionales salvadoreños, muchos de ellos ya norteamericanos, tienen una influencia desmedida en los Estados Unidos. Eso hace, bueno, también por otro lado, la dependencia en los $8,000 millones hace necesario que Bukele tenga mucho cuidado de cómo se comporta con los Estados Unidos. El mismo cuidado que vemos, por ejemplo, con AMLO en México. AMLO, cuando va a una reunión ¿cómo se llama? A un lugar como, bueno, Brasil, o una cosa ahí, o cuando va a Venezuela, o se une con gente de izquierda en América Latina, bueno, habla barbaridades, ¿verdad? Se suelta y habla barbaridades, pero cuando está reunido con Biden, es un angelito. Se deshacen elogios. ¿verdad? Y es un angelito. ¿Por qué? Porque hay realidades económicas que hacen que los países tengan que comportarse de cierta manera. Yo sí creo que Bukele está trayendo un cambio en la política salvadoreña, que por cierto es una política descuartizante, es una política donde se ataca mucho a la persona, no tanto las ideas, y se trata de desprestigiar a la persona. Eso a mí no me gusta. Y no quisiera que Costa Rica tomáramos ese camino. Yo creo que la política, la ciencia política es de combate de ideas, no es de ataque a la persona. Hay que combatir las ideas y proponer mejores ideas. Bukele ha traído un cambio a, digamos, la clase dominante en El Salvador está partida. Hay una que se ha alineado con Bukele, está trabajando con él, poniendo el país a trabajar, a producir. Y hay otra clase que está, digamos, que se siente un poco acosada por Bukele. Al final de cuentas, Bukele viene de una familia musulmana del Medio Oriente, ¿verdad? No es el caso, digamos, de la colonia de lo que llamaban turcos en Costa Rica, no despectivamente, sino que era porque todos tenían pasaporte turco porque Turquía dominaba el Medio Oriente. Correcto. Pero por ejemplo, bueno, vos mismo, Edgar, vos venís de una distinguida familia de origen palestino o libanés. Así es. Si no me equivoco, pero ustedes son cristianos, ¿verdad? Son cristianos maronitas. Totalmente. Ahora son católicos, prácticamente todos. Y ya son parte de la sociedad costarricense, ya ni se distinguen. Aquí nadie sabe quién es quién, ¿verdad? Sino que están ya metidos. Bueno, don Armando Bukele sí era musulmán, y a pesar de que era, el Medio Oriente, no era, Carlos? Sí, no era cristiano, era musulmán. Así que todo eso hace que Bukele sea una persona que genera amigos y enemigos en El Salvador, en un país políticamente muy difícil. Yo lo que quisiera para El Salvador es una política social muy agresiva para que el tema de las maras realmente se llegue a parar. Y esa política social cuesta plata. Por ser El Salvador lo que es un país de tanta influencia en Centroamérica, vale la pena que la cooperación internacional invierta en El Salvador recursos técnicos y recursos económicos para poderle, como decimos en Costa Rica vulgarmente o coloquialmente, darle vuelta a la tortilla. Muy bien. Carlos Manuel Echeverría Esquivel, economista, consultor, conferencista, ex embajador de Costa Rica en El Salvador, nos ha acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Carlos Manuel, gracias. A la orden, es un placer saludarlos a todos y siempre a la orden. Me pueden llamar cuando quieran, comunicarse cuando quieran. Un gran saludo, con mucho gusto. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, recuerden, mañana 10 de la mañana, todos a manifestarse 100 metros al sur del OIJ. Habrá una gran manifestación de cuerpos policiales y de ciudadanos indignados por la ola de violencia. 10 de la mañana, 100 metros al sur del OIJ, frente al parquecito donde están ahí las instalaciones de Lina, en Avenida 10. Buenos días y hasta mañana.
accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.